prácticamente es esencial para la virulencia de la bacteria. El lípido A es altamente competitivo en la capacidad de generar la virulencia asociada a los gram negativos. Eso no lo van a encontrar en otro sitio. Pero vayamos un poco más, chicos. ¿Qué cosa más podemos encontrar? Acá tenemos otra vez las características, pero recordemos, un dato importante es esta. Esta es una imagen mucho más compleja. ¿Por qué, chicos? Porque en esta imagen estamos hablando de las micobacterias, de la tuberculosis. Acá estamos hablando de la lepra. Esta es la estructura de la membrana, tanto de la lepra como también de la estructura de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque tiene una alta concentración de ácido micolínico. Anoten esta pregunta, una peculiaridad importante que le hace referencialmente, vamos a decirlo, de una característica especial que adopta la estructura de la membrana de las micobacterias, reitero, la tuberculosis, la lepra, es el ácido micólico, una tremenda adherencia de este ácido micólico. El ácido micólico no lo van a encontrar o muy poco en otro tipo de bacterias. Lo que van a encontrar es una alta concentración en las micobacterias, que también tiene el aramino galactano, elemento importante de adherencia, de la estructura, y ahí lo tenemos el lipoaramino manano, también un elemento propiamente dicho de los ácidos alcohol resistentes. Ojo, ácido alcohol resistentes. Cuando hablemos del ácido alcohol resistente, hablamos de las micobacterias de la tuberculosis como de la lepra, un tema que han trabajado un grupo en el trabajo anterior. Y miren lo que también contiene la membrana, obviamente, su membrana, la mureína, que es una proteína base. Sobre la mureína se alza una tremenda pared. A ver, chicos, voy a retroceder la imagen. Si han pensado que este tipo es una pared, esta será pues una pared de un piso, para que me entiendan. En cambio, la estructura que contiene es un búnker, es una estructura mucho más gruesa, 10 veces más gruesa, para que me entiendan así, de los gram positivos, para que me entiendan la concentración de cera, de elementos, como dijimos, de ácido micólico, crea un complejo de lípidos importante, que por eso es altamente complicada su diagnóstico, y se hace un diagnóstico muy común que se llama el Ziel-Nielsen. La prueba del Ziel-Nielsen sirve para hacer el diagnóstico de laboratorio de todos los micobacterias. Vamos, chicos, avancemos rápidamente. ¿Qué más tenemos en este tema? El ADN del cromosoma. El ADN del cromosomal, en este caso de la bacteria, es circular. Hay una zona importante que se llama el espacio nucleoide, está súper enrollado, es una copia única. Mucho cuidado ese término. El ADN del cromosoma, en este caso de nuestras bacterias, son haploides. Y cuando hablamos de haploide, hablamos que tiene una sola cadena. No es como la nuestra, que puede ser diploide. Por ejemplo, los gametos, ¿no? Porque tiene tanto del óvulo como también del espermatozoide, son estructuras diploides. En cambio, la bacteria es típicamente haploide, por eso acá no hay macho ni hembra, para que me entiendan así. No existe. No existe ese detalle. En cambio, hay parásitos que sí tienen estructuras que pueden, en su desarrollo, vamos a verlo esto posteriormente, tienen estructuras sexuales, macho y hembra. Acá no, las bacterias son haploides y las estructuras entonces tienen que tener una capacidad de sintetizar, de transferir a sus hijos, vamos a decir, a su generación, a sus clones, estructuras típicamente haploides, súper enrollados. ¿eh? Y hay unos elementos importantes que le permite enrollarse a la estructura de lo que adopta el ADN del cromosoma. Un dato importante, como dijimos hace poco, es la esporulación. Recuerden que las esporas le permiten una alta convivencia, mucho tiempo de sobrevivir, inclusive en medios bastante inhóspitos. La estructura de las esporas esconden, guardan, reposan, ¿qué cosa? El ADN de la bacteria. Puede que la estructura se haya roto, pero la espora le permite una alta capacidad de sobrevivir a condiciones bastante complicadas, por ejemplo, en el agua, en el suelo, en las plantas. La espora puede estar en una condición
que resguarda, ¿qué cosa? El ADN dentro de ella. Miren ustedes, la espurulación comienza, acá vamos a hablar rápidamente, hay fases primero de la formación de lo que llamamos la replicación, en este sentido, del ADN. ¿Qué hacemos acá, chicos? Miren la imagen, vamos a ir rápidamente. Hay una estructura importante donde se forma la característica, donde se adosa o está presente el ADN, se llama mesosoma. Y el mesosoma son áreas donde le permite el ADN tener un sitio fijo. ¿Para qué? Para replicarse. A partir de esta estructura del mesosoma, comienza su capacidad replicativa. Duplica su ADN y al duplicar su ADN, también el mesosoma se duplica a ambos lados y para formar las células hijas. Hay un arrastre del ADN una vez duplicado el ADN. Acá hay una replicación del ADN, se duplica a partir del foco que llamado mesosoma. Y a partir de este punto, compañeros, comienzan también a separarse unos septos de separación. ¿Para qué? Para formar, obviamente, la estructura llamada las células hijas. Cada uno con su estructura haploide. ¿Se dan cuenta? Haploide acá. Cada uno tiene su carga, obviamente, genética. Y luego sigue su curso. Esto también va a permitir formar en ese sentido, de una forma logarítmica, su capacidad de replicación. Entonces, en la esporulación, primero tiene que haber una duplicación del ADN. Veamos la imagen, lo que viene acá. Ahí lo tenemos, vean acá. Ya se hizo la replicación. Y acá miren ustedes en esta imagen, esconde el ADN. Y esta estructura del ADN es envuelta, vean acá, por la espora en sí. Ahí lo tenemos, ¿ve? Y esta espora tiene, dijimos, una alta concentración de ácido dipicolínico. Y este ácido dipicolínico permite reforzar la estructura pétrea, para entenderlo así, dura, como quieran llamarlo, altamente coherente. ¿Para qué? Para que cuando sale la espora al exterior, está escondido. ¿Quién? Dijimos, protegen al ADN. Vean la imagen en ese sentido. Y este ácido dipicolínico que estoy marcando en esta imagen le da una estructura rígida, importante, de proteger y esconder y de tener mucho tiempo. La espora puede estar allí hasta que se abre esta estructura y comienza su capacidad replicativa. Entonces, la fase de la espora, ya estamos hablando acá, es el endosporo, donde ya tiene una fase madura, que es liberado, vean acá en el punto B, es liberado de la célula madre, y esta espora, reitero, va a permitir mantener por mucho tiempo estructuras en su carácter infeccioso. Otro punto importante, que de aquí para adelante nos vamos a complicar la vida, chicos. ¿Por qué? Porque ya vamos a hablar del carácter de la genética de la bacteria. En ese sentido, recordemos dos elementos importantes que vamos a tratar, que ya también lo vimos la clase pasada. La clase pasada hablamos de los plásmidos, hablamos de los fagos. Hoy día veremos cómo estos plásmidos y estos fagos o virus que infectan bacterias juegan su rol importante en la transferencia genética. Son elementos móviles genéticamente que pueden transferir genes de una bacteria a otra, y hoy día veremos cuáles son estos elementos. ¿Por qué? Porque de esta forma regulan su capacidad patogénica, su alta capacidad de virulencia. Gracias a los plásmidos y a los fagos, chicos, permiten tener las toxinas, las endotoxinas, las hemolicinas, formar su cápsula. Inclusive vamos a hablar a lo largo de todo el curso, gracias a los plásmidos, los fagos han permitido que las bacterias tienen una alta capacidad de replicarse y aún más de adoptar muchos factores de virulencia, de muchos factores de patogenicidad, que le da un carácter obviamente importante a la bacteria que no se puede hasta ahora controlar. Y eso se llama transferencia de genes, no se olvide. Y cuando hablamos de transferencia de genes, ojo, es una capacidad importante que las bacterias adoptan para pasar elementos genéticamente convertibles, transferibles hacia los elementos de otras bacterias. Anoten, chicos, entonces, la genética bacteriana se basa en tres mecanismos: transformación, transducción y la conjugación. Hoy día veremos estos tres elementos, cómo funciona, cuáles son los parámetros más importantes que hay que reconocer
y cómo esto actualmente es de vital importancia en lo que se llama la bacteriología. Para entender entonces, cuando hablamos de mutaciones, las mutaciones son de diversos caracteres, muchas mutaciones hechas en el ADN directamente pueden transferir a su generación, obviamente. De esas mutaciones que no se pueden corregir y se quedan puntualmente, pueden que esas mutaciones obviamente modifican su carácter de virulencia. Estas mutaciones aumentan su capacidad de resistencia a los antibióticos. Las mutaciones le pueden permitir a la bacteria tener una alta afinidad con respecto a su capacidad de invadir células. Las mutaciones le van a permitir tener obviamente un fenotipo especial para tener su capacidad de formar una nueva secuencia, un nuevo carácter, de tener lo que se llama elementos de virulencia como los LPS, los elementos toxigénicos, se debe muchas veces al carácter de las mutaciones. Las mutaciones que se encargan o terminan obviamente en el cromosoma de la bacteria, son estas las que van a permitir sostenerse a lo largo del tiempo, inclusive generar serotipos nuevos, carácter muy importante. ¿Por qué? Porque le dan una alta afinidad de tener una bacteria, muchos tipos de bacterias, de lo que se llama de subtipos, gracias a estas mutaciones, ¿no? Reitero, entonces las mutaciones son de carácter heredable, son puntuales, le permite una alta variabilidad a las bacterias, le permite selectivamente modificar, codificar elementos de virulencia, como también conducir a aumentar su capacidad de resistencia a los antibióticos. Entonces, chicos, hablemos. A ver, vamos a ver rápidamente. Conjugación, transformación y transducción. Rápidamente, para tener esta imagen, a ver cómo nos ayuda. Ven ustedes. A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos, para seguir avanzando? Ya estamos a la mitad. Doctor, Dígame. la transducción creo es única solamente de los virus, ¿no? O en bacterias también se puede dar ese tipo de intercambio genético. No, es exclusividad de las bacterias, también los virus desarrollan este proceso. A ver, hay mucha bulla. Aquí es de la misma bacteria, ¿no, profesor? Sí, dígame, Miguelito, por favor, dígame. La conjunción, la transformación y la transducción, estos son tres mecanismos de la misma bacteria sin necesidad de que haya un agente externo, ¿verdad? No, ahorita lo veremos. Cada uno tiene su truco, chicos. ¿Eh? Vamos a verlo. Ya, hay alguien que tiene su audio abierto. Por favor, si lo pueden cerrar. Señorita Marjorie, muy bien, gracias, gracias. Vamos entonces a hablar cada uno de ellos, chicos. ¿Eh? Vamos rápidamente a seguir presentando el tema. Entonces tenemos tres elementos: conjugación, transformación, transducción. Veamos cómo funcionan cada uno de ellos. En esta imagen pueden notar, miren ustedes, a ver, para todos chicos, que la conjugación, ojo, hay un factor elementalmente de adherencia. Vean acá, hay una estructura física de unión. Este se llama el pili sexual. Van a disculparme lo que voy a decir, chicos, pero esto puede ser el penecito más pequeño del mundo, para que no se emocionen, ¿ya? Este es un penecito pequeño donde existe por este conducto que se llama elementos de conjugación, hoy día lo veremos, permite por este túbulo transferir, miren ustedes, transferir esta cosita redondita que está acá. Estos son los famosos plásmidos. Y puede también pasar un paquete del cromosoma de un lado al otro. Vean acá qué importante, ¿ve? Este factor puede pasar un pedazo de cromosoma a la otra bacteria. Entonces, en la conjugación hay una unión física, para que me entiendan así, que puede ser redundantemente importante en su carácter de generar lo que se llama intercambio genético. Vamos en la transformación. A ver, rápidamente, vamos al doctor del medio. En la transformación, ¿qué sucede, chicos? Usualmente esta bacteria puede haberse roto, haber explotado, haberse destruido, pero ojo, un pedazo del ADN es transferido, es capturado, para que me entiendan así,
por esta célula cepa receptora. Y esta célula receptora captura este pedazo y lo introduce a su ADN. Caramba, se vuelve pues un Superman, para que me entiendan así. Y esto le permite pues capturar de esta forma pedazos del ADN roto de otra bacteria, que este receptor lo introduce y obviamente esta bacteria va a tener otro carácter mucho más significativo y obviamente le puede pasarle a sus células hijas. ¿Me entienden así? En cambio, en la